Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues ya hemos llegado al quinto día de nuestra serie recurrente, El pueblo que conoce a su Dios, y hemos estado hablando de esta idea importante de que Dios quiere que lo conozcas. El conocimiento de Dios es el conocimiento más importante, más necesario que existe y es algo que cambia tu vida de una manera poderosa y lo afecta todo. Hemos tenido con nosotros toda esta semana al pastor y teólogo cubano Samuel García. Es pastor de la Iglesia Bautista Bellevue en Memphis, Tennessee. Está estudiando para su doctorado en teología sistemática en el Seminario Teológico Bautista Southern. Y ha sido, Samuel, una bendición tenerte con nosotros toda esta semana. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros No, en el Faro. para mí tampoco es la última vez y una bendición también poder estar con ustedes y poder también tocar temas que son importantes y temas que palpitan en mi corazón. Amén. Bueno, es que estos son temas que deben palpitar en el corazón de todo creyente, pero a veces vivimos, bueno, vivimos en tiempos en que hay mucha, estoy pensando en inglés ahora, pero teología light, tú sabes, una Ujú, teología muy suave. superficial, muy Ujú. suave y, y la gente, es más, la gente rechaza la idea de la teología. Yo recuerdo una conversación que tuve con una muchacha hace muchos años, Samuel, en la que ella me dice, no, a mí me gusta que en mi iglesia no hablamos de teología, no hablamos de doctrina, solo hablamos de Jesús. Eso es lo único que yo quiero oír. ¿Qué te Mm, parece esa declaración? Me sube la presión. Te sube la presión. Sí, y es que es, otra vez, con todo el amor y el respeto que yo tengo por esta persona, porque es amiga mía, eso es una tontería decirlo. Sí, ¿cómo vamos a decir que no queremos la teología si la teología es el conocimiento de Dios, el estudio de Dios? Yo necesito eso, tú lo necesitas y es algo que es vida y Ujú, es la esencia de la vida cristiana, es conocer a Dios, es la esencia de la vida eterna, ujú. conocer a Dios. Estaba pensando, bueno, yo estoy precisamente en estos días trabajando en un estudio para el Faro sobre Segunda de Pedro. Y en Segunda de Pedro el tema es que nosotros crecemos en la gracia a través del conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Esa es la vida cristiana, nos hace falta y transforma la vida. Bueno, Samuel, vamos a hablar acerca de este último tema y mis hermanos, Samuel eligió todos los temas que estamos hablando esta semana porque le pregunté de qué quieres hablar y estos son los que me parece que mueven tu corazón Ujú. y, y ha sido de bendición para nosotros hablar de esto. Hoy vamos a hablar acerca de la misericordia como un atributo de Dios. Hablemos de esto. ¿De Amén. qué se trata? La misericordia es otra de los atributos o perfecciones, también se puede usar en el término nuestro también, que te refieren, por supuesto, a lo que es Dios, a la manera en la que conocemos a Dios. La misericordia de Dios es la otra cara de la moneda de lo que vimos ayer, que es la Mm, justicia de Dios. Es la otra parte, ayer estábamos hablando de la importancia de mantener un equilibrio entre los dos, de no irnos al lado del legalismo, el sobreénfasis de la justicia, ni tampoco caer en el liberalismo, que es el sobreénfasis de la misericordia o del amor, que también a veces se usa intercalado ahí de ujú, alguna manera u otra. Pero básicamente es que Dios es un Dios piadoso, que tiene piedad por sus hijos, por su pueblo, un Dios compasivo, un Dios bondadoso hacia los seres humanos. Y aquí tenemos que hacer una salvedad en cuanto a que la misericordia de Dios no se extiende solamente para los que son salvos. El sol sale sobre justos e injustos, dice la Biblia. Esto mm, es la gracia común, que se conoce también en teología con la terminología de gracia común. Todo el mundo participa de la gracia del Señor. La misericordia de Dios se extiende para todo el mundo y su misericordia también se muestra hacia los creyentes en el hecho de la salvación. No todo el mundo es salvo, obviamente. En las personas que son salvos hay una misericordia especial, una gracia especial, pero de cierta manera todo ser humano, toda persona o todo ente o todo ser creado, no solamente ser humano, disfruta de la misericordia de Dios en un nivel u otro.
Si eres salvo, por supuesto, en un nivel más especial. Y si tú no eres salvo, tú respiras y te levantas toda la mañana porque Dios es contigo por su misericordia. misericordioso. Así que eso es parte de lo que significa la misericordia de Dios. También, bueno, en otros pasajes dice que la misericordia triunfa sobre el juicio en algún que otro momento, no diciendo que uno es más grande que otro, ni que Dios es más que el otro, sino que quizás tiene que ver con la realidad de que Dios es la misericordia de Dios toma mucho más tiempo que los momentos de juicio de Dios que son repentinos. Hay un pasaje bíblico que dice que su misericordia es nueva cada mañana y después del Mm, juicio viene la misericordia del Señor. Así que yo creo que eso es lo que tiene que ver con la idea de que la misericordia triunfa por encima de lo que es el juicio. mm. Ahora, creo que el tema de la misericordia de Dios es uno que a veces se puede malinterpretar o se puede enfatizar de una manera que no es saludable. Cómo son algunas maneras en que la gente puede abusar o distorsionar el concepto de la misericordia de Dios? Bueno, una de las cosas que yo veo en el contexto cristiano muchas veces que es un abuso de la misericordia de Dios es esta mentalidad que a veces llegamos en la vida cristiana de que yo pienso de que porque Dios me salvó, de que porque el Señor me compró, de que porque yo soy parte de la iglesia, ahora yo estoy bajo la cobertura y la protección de Dios y no me puede ocurrir nada, no me puede Mm, pasar nada malo. No puedo recibir un dictamen de parte del médico que no me gusta recibir porque yo soy elegido de parte del Señor o soy protegido por Dios. Y esto es un sobreabuso de la misericordia. Pensamos que porque somos cristianos estamos exentos de los problemas que pueden pasarnos en el mundo o de las cosas que no son normales en el mundo entero. Y de esta manera vemos mal la misericordia del Señor. La misericordia de Dios no significa de que yo no voy a pasar por problemas. La misericordia de Dios significa de que independientemente de los problemas que puedan venir en este mundo, mi vida está asegurada en un Dios de amor. Que mm, incluso cuando yo comparo lo que yo me merecía antes de ser cristiano, bajo el juicio de Dios, con lo que Dios me da por su misericordia y por su gracia, incluso todas las cosas que yo puedo recibir o me puedan pasar en la vida, son un acto de misericordia delante del Señor y eso es más que suficiente para poder descansar de cierta manera en esa perspectiva delante del Señor. El caso parecido a lo que decía Job, cuando Job le dice a su esposa, como todas las mujeres fatuas has hablado, ¿no? Maldeciremos, recibiremos a Dios en bien y más no lo recibiremos. O más adelante en el capítulo 19, 25, yo sé que mi Redentor vive. Aunque Él me mate con todo y eso, voy a seguir confiando en el Señor. Todos esos tipos mm. de versículos apuntan, por supuesto, a la realidad de que la misericordia de Dios es algo que va por encima de todas estas cosas que no podemos explicar. Sí. No, y es interesante lo que dijiste. Hay personas que creen de verdad que el cristiano no debe sufrir, el cristiano debe, como dijiste, ser exento de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de misericordia. Dios no va a permitir que mi matrimonio se desmorone. El Señor no va a permitir que mi hijo se muera o que mis padres sufran o lo que sea. Vaya, como que pensamos que porque esto es verdad, que es imposible que para el Hijo de Dios exista sufrimiento. Pero por eso necesitamos buena teología. Ujú. Por eso necesitamos hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque eso no es lo que significa misericordia. Así No es. significa, no significa que el cristiano no puede sufrir. Al contrario, el cristiano a veces sufre más que los que no conocen al Señor. Eh, ¿Cuántas personas no han llegado a creer en Jesucristo y es entonces que empiezan los problemas? Sí, no, y En que es ese bíblico. momento. En el mundo tenemos aflicción y la Sí. confianza está en que Jesucristo ha vencido al mundo. Y gracias a lo que tenemos en Cristo, o mejor dicho, gracias a de lo que nos sacó el Señor. Mira, yo lo pienso de esta manera. Una de las mejores maneras que yo ilustro esto cuando lo enseño acerca de la misericordia del Señor es el concepto del Antiguo Testamento de la ciudad de refugio, Mm, donde la persona que cometió un homicidio involuntario podía correr a la ciudad de refugio y encontrar ese refugio y huir de la mano del vengador. Y de esa manera, mm, mientras estuviese en esa ciudad y se probaba, por supuesto, que el hombre era inocente, nadie lo podía tocar. Eh, para mí,
la idea, y hay una tipología de Cristo aquí. Mm, Nosotros corremos a Cristo, que es la ciudad de refugio, y cuando estamos en la ciudad de refugio, estamos fuera, por supuesto, del alcance de la ira de Dios, de la justicia de Dios, que fue absorbida en la persona de Cristo. Pero piensa un poquito en la persona que está huyendo del vengador de la sangre, poniéndonos en el contexto del Antiguo Testamento, y sale corriendo del lugar del accidente donde mató a alguien por accidente y se corre a la ciudad de refugio. Él sabe que ahí le van a dar un hospedaje, él sabe que ahí le van a dar, sabe, la oportunidad de vivir, de cuidar, de mantenerse, y sabe que si se sale de esa frontera de la ciudad es hombre muerto. Una persona que está en esa condición no le preocupa mucho si el pan de la comida de ayer estaba malo, si el agua estaba sucia cuando se fue a tomar el agua, si el baño no estaba limpio para la hora de bañarse. Hey, si yo me muevo de aquí, me van a mm, matar. Lo que sea que yo tenga que enfrentarme en esta ciudad, mosquito, agua sucia, comida mala, es por misericordia. Porque si salgo de aquí, me van a cortar la cabeza. Y yo creo que muchas veces cuando venimos a la vida cristiana, esto es lo que debemos experimentar. Si yo estoy consciente de lo que yo, de lo que yo me libré sin estar en Cristo, que esto es lo que por supuesto me revela a mí la justicia de Dios, y es por eso que te digo que son dos caras de la misma moneda. Cuando yo entiendo la cara de la moneda que tiene que ver con la justicia de Dios y yo corro a la otra cara, que es la misericordia del Señor, si el médico me dice que mañana me voy a morir por una enfermedad terminal, o si pasa algo en mi vida, óyeme, de lo que yo me libré es mucho peor, esto es misericordia. Y esta es la parte mm. donde a veces, por eso es que te decía, uno explica el otro, y sin un entendimiento correcto de uno, tampoco vamos a entender correctamente el otro. Y es la parte donde te decía que la centralidad, ayer te decía que la centralidad de los dos, el equilibrio perfecto, está en la cruz. Tremendo. A mí me gusta, mucho la, la primera pregunta y respuesta del catecismo de Heidelberg. Ujú. Ah, ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta corta es que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y en alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Pero entonces en la respuesta más larga dice algo tremendo. Dice, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre. Ahí está la misericordia, ¿verdad? Y me ha liberado de la tiranía del diablo. Y entonces, oye, esto dice, también cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Mm, amén. Ahí es donde vemos como para mí en estas palabras del catecismo un cuadro de la misericordia de Dios. No es una perfección en la vida, no es que todo me va a ir bien, todo va a estar bien, como cantan algunos en una canción. No, oye, vamos a sufrir, vamos a pasar por cosas, pero yo pertenezco a Cristo. Amén. Van a pasar cosas, pero todo va a colaborar para mi salvación. A los que Dios aman, todas las cosas obran para bien. Eso es misericordia. Amén. Eso es Wow, misericordia. eso es misericordia. Mm, Que Dios tome el momento más feo en tu vida y lo use para su gloria y para tu bien. Eso es misericordia. sí, y, no, y es algo importante aquí también, porque una de las cosas que se desprende de ese versículo, Romanos 8:28, de que Dios hace obrar todas las cosas para el bien de aquellas personas que le aman, eso no significa, o eso es a pesar de que lo que Sí, sucede está mal hecho. claro. Porque, por ejemplo, yo conozco personas que han pasado por un divorcio y después se han encontrado con otra persona en su vida, otra esposa, y me han dicho, bueno, es que el Señor obró para bien mi divorcio. No, no, usted se divorció, eso es pecado. Ujú. Ahora, que Dios se encargó de hacer de tu pecado algo para bien, es algo muy diferente. No Eso es justifiquemos el, misericordia. no justifiquemos el pecado con que Dios tenía un Sí. plan mejor. No, no, no. Dios es maestro en hacer obras de arte de nuestras meteduras de pata. Y eso Mm, es misericordia. Aunque cuando decimos que todas las cosas obran para bien, incluso las cosas que yo hago pecaminosamente, obran para bien por su misericordia, independientemente de que estuvieron bien o mal. Y esa es la parte que tenemos que tener siempre en cuenta, ese equilibrio. sí. Pero qué bueno es Dios. Amén. Qué Amén. bueno es Dios y cuánto necesitamos creer eso. Eso nos ayuda tremendamente. Ujú. Ahora,
Yo creo que este tema de la misericordia de Dios es uno que es lo que inspira poesías, es lo que inspira canciones cristianas, ¿verdad? Es lo que inspira mucha adoración al Señor, la misericordia. Y por eso es tan importante, otra vez, este tema que hemos estado estudiando esta semana, porque esto todo va junto. Ujú. Todas estas cosas que hemos hablado esta semana, desde la inmutabilidad de Dios a la aceidad, la Trinidad, la justicia y ahora la misericordia, todo van juntos, porque no podemos separar a Dios en diferentes partes, ¿verdad? Eso es Exacto. parte de la teología también, que Ujú. la santidad de Dios va junto con su inmutabilidad, que va con su amor, con su justicia, con todas estas cosas. Y lo que me asombra y lo que me lleva a arrodillarme delante de Dios es entender que un Dios justo, un Dios santo, hizo lo necesario, lo justo, lo correcto, lo santo para salvarme para salvarme a mí que soy pecador. Amén. Eso me asombra y le damos gracias al Señor por eso. ¿Qué más podemos decir acerca de la misericordia de Dios, Samuel, antes de terminar nuestro tiempo juntos? Bueno, hay Eh, muchos lugares en la Biblia donde se encuentran, por supuesto, pasajes que apuntan a esta doctrina, ¿no? Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso también mm, apunta, por supuesto, a la misericordia del Señor. Salmo 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad mm, para los que guardan sus pactos y testimonios. Tienes también ahí Efesios 2:4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, mm, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pasaje bien famoso que se usa mucho en el evangelismo. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la mm, regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Y en fin, hay muchos más. Pasajes famosos de Hebreos 4 que habla de que el sumo sacerdote nuestro tiene la capacidad de compadecerse de nosotros mismos, por supuesto, hablando de la misericordia del Señor. Por esa razón podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar misericordia para el mm, oportuno socorro, porque Cristo es un sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Y uno puede ver en ese sentido la misericordia por toda la Biblia. Cuando uno mira a un Dios que incluso después de advertirle a Adán y a Eva, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Y el día que comieron del árbol, lo que Dios hizo fue traer su justicia, las consecuencias del pecado, pero el protoevangelio, la promesa de redención, y después de eso expulsarlos afuera como consecuencia del pecado, eso es misericordia. Dios pudo mm, haber fulminado a Adán y a Eva en una cuarta de tierra, como decimos nosotros, y haberlos hecho desaparecer de la creación. Y sin embargo, si hay justicia, si hay consecuencias de pecado, con el sudor de la frente vas a trabajar, del polvo de la tierra vas a tener que comer, al polvo vas a regresar algún día porque vas a morir. Pero sin embargo, la simiente de la mujer va a escachar en algún momento la simiente de la cabeza de la simiente de la serpiente. Y esa es una mm, promesa que se ve que es un acto de misericordia en medio de un caos. Y ese acto de misericordia se va desarrollando en toda la Biblia a medida que vemos después cómo es que Set tiene sus hijos, uno de los cuales es Noé, y Dios preserva a Noé del diluvio mm, por su misericordia, y después de Noé, unos años más adelante, viene Abraham, donde Dios da a Abraham su promesa de un hijo en la gran nación, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Después eventualmente vemos esa simiente siendo preservada por Dios en Egipto, como el pueblo de Israel. Después más adelante vemos que ese pueblo regresa a una tierra prometida, donde se le da un lugar geográfico en el mundo, donde pueden vivir, desarrollarse, crecer. Son pecadores, Dios los guarda, los cuida, les trae un rey sobre el cual promete un reino mesiánico más adelante, que es el rey David. Y por supuesto, después que el pecado de Salomón viene y se divide el reino, pues el reino del sur sigue siendo el foco de la teología y de la historia bíblica, porque a una persona se le prometió en ese reino que su simiente sería la bendición de la tierra. Y por eso es que después, más adelante, Mateo capítulo 1 se encarga de decir Mateo en el Evangelio que el Mesías es hijo de David, hijo de Abraham, para mostrar mm, esa conexión y decir, hey, la misericordia de Dios se personificó.
en la persona de Jesucristo, que vino a traer, que vino a dar la vida por todas aquellas personas que creen en Él. Y haciendo la conexión, por supuesto, cuando tú miras a partir de Génesis 3:15 y ves la historia desde ese momento en adelante hasta Apocalipsis 22:20, la misericordia está por toda la palabra del Señor. Mm. ¿Cómo es, cómo es que la misericordia de Dios nos motiva para vivir una vida cristiana, una vida que honra a Dios? Bueno, eh, en la parte práctica, cuando nosotros sabemos y hemos sido objetos de lo que Dios ha hecho por nosotros y del cambio y la transformación que hay en nuestra vida, es imposible que no podamos vivir respondiendo a eso. Cuando vemos una persona en necesidad, cuando vemos lo que el Evangelio ha hecho en nuestra vida, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida por mediación del Evangelio, lo que sale de ahí, lo que brota de ahí es un corazón agradecido, un corazón alegre, un corazón misericordioso. Como el caso de la parábola a la inversa, ¿no? De la parábola Sí. del hombre que le perdonaron una inmensa deuda y después fue y agarró por el cuello a la persona que le había perdonado poco. Y vemos que Mm, eso no es lo que sucede en la vida cristiana. O como el caso, por ejemplo, de los 10 leprosos. Solamente uno regresó y mantuvo la actitud correcta de lo que es la respuesta adecuada a la misericordia. Y yo creo que alguien dijo por ahí que nosotros nos parecemos más a Dios cuando damos, cuando somos personas que somos generosos, que somos misericordiosos, porque eso es lo que hemos recibido de parte del Señor. Y en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, por supuesto, eso se ve hacia afuera en la manera en la que vivimos la vida cristiana. es por la misericordia de Dios que entregamos nuestras vidas Ujú. como sacrificio vivo, Amén, por su misericordia, porque ha sido bueno, porque ha sido amén, fiel. amén. Hermano, si has estado escuchando esta semana, eh, creo que podemos decir que Dios nos está llamando a profundizar cada día en nuestro conocimiento de Él, a no ser cristianos que se quedan solo en la superficie de nuestro conocimiento, sino que profundizamos en estas verdades de Dios. Necesitamos conocer a Dios, porque en ese conocimiento de Dios está la vida. Y al adquirir conocimiento, al crecer en este conocimiento, también vamos creciendo en su gracia. El Señor nos va transformando a ser más y más como su Hijo. Ese es el objetivo de esta vida cristiana. No es solo recibir el perdón del pecado para ir al cielo, sino llegar a ser, por medio de su gracia, por medio de la operación del Espíritu Santo y la proclamación de la palabra de Dios, las personas que Dios nos llamó a ser. Amén. Así que te invito a poner tu fe en ese Cristo. Otra vez, creyente, sigue mirando a Cristo. Y si no has creído, ven hoy, pon tu fe en Jesucristo, que Él es un poderoso Salvador. No cambia, es un Dios que no necesita nada, pero aún así ha decidido amarte. Ven a Él. Amén. Gracias, Samuel. Gracias por estar con nosotros y vamos a estar en contacto para ver cuándo vienes de nuevo a conversar con nosotros acerca de más temas Amén. interesantes. O Un el, que, placer o para mí. el tema que quieras hablar, Samuel, hablamos de eso. ¿Ok, mi No, está hermano? bien. Un placer para mí poder estar con ustedes acá y compartir también por este tema. Gracias por la invitación y una Ok, semana maravillosa para mí. gracias. Mira, Samuel, termina con una oración. ¿Cómo no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos das, el gozo de poder servirte, el gozo de poder conocerte y también el gozo de poder compartir tu palabra, Señor, por estos medios. Bendice el faro de redención, Señor. Bendice el programa, cada programa, Señor, que se publica, cada programa, Señor, que llega a personas específicas. Permite, Señor, que tu palabra nunca regrese vacía por mediación de estos medios. Y también, Padre, te rogamos que tú sigas bendiciendo el ministerio de Dani, de Moisés, Señor, de todo lo que ellos hacen para extender tu palabra por las redes sociales. Ayúdanos a servirte mejor, a servirte con integridad y hacerlo, Padre, de manera tal que podamos gozarnos en los dones que tú nos has dado. Y que todo esto que hemos hablado esta semana, que tiene que ver con conocerte mejor, despierte en tu iglesia, en los que van a escuchar estos programas, Mm, el deseo de profundizar más en aquellas cosas que son esenciales en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Amén.